Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Señor presidente, me permite informar que ya se encuentran todos conectados para dar inicio a la sesión. Gracias, Mari. Siendo así, por favor, demos inicio a la sesión con la constatación del quórum y la lectura de la convocatoria y el orden del día, si eres tan amable. Eh, Buenos días con todos. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Doctor Paul Medina, Presente. Magíster Ramiro Torres, Buenas tardes nuevamente, presente. señor presidente, nos encontramos con el quórum reglamentario para dar inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión Ocasional para el Plan de Contingencia. Con su autorización, señor presidente, procedo a compartir de igual manera la convocatoria para dar lectura. De mi consideración, en mi calidad de presidente de la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia del Consejo de Educación Superior y de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Interno del CES, se convoca la primera sesión ordinaria de la comisión, la cual se llevará a cabo el día viernes 20 de febrero del 2026 a partir de las 15 horas a través de videoconferencia, de conformidad con el acuerdo AQPC SO 09 número 004-2022. Las sesiones de las comisiones se realizarán de manera virtual, presencial o mixta conforme a la necesidad institucional. En la sesión se tratará el siguiente orden del día. 1. Conocimiento y consideración del informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior correspondiente al segundo semestre del 2025, remitido mediante memorando CES JFM 14MC 2026 012M de 13 de febrero del 2026 por el Fideicomiso Mandato 14 más calidad. 2. Aprobación del acta de la sesión. Hasta aquí la convocatoria, señor presidente. Gracias, estimada Mari. Consideración, estimado Paul, no sé si tienes alguna observación o podemos proceder a aprobar el orden del día. Sí, sin ningún problema, Ramiro. Gracias. Gracias, Paul. Listo. Punto número 1. Conocimiento y consideración del informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior, correspondiente al segundo semestre del 2025, remitido mediante memorando CES JFM 14MC 2026 12M de 13 de febrero del 2026 por el Fideicomiso Mandato 14 más calidad. Gracias, Mari. Para la presentación de este punto del orden del día, por favor, pido que la presidenta del fideicomiso, Daisy Marcillo, pueda hacer la presentación respectiva. Buenas tardes con todos. Bueno, voy a iniciar con la presentación del informe. Em, Preparé estas diapositivas para hacer la presentación del informe completo, ya que es un informe extenso. Por favor, vamos a la primera diapositiva. Bueno, el objeto del fideicomiso es constituir un patrimonio para que con los activos de las universidades cerradas se pague las acreencias de las mismas en el tiempo establecido. Para esto se conformó una junta de fideicomiso designada por las instituciones involucradas, que es el CES, dos miembros del CES y uno de CENESID y ahora Minedec. Y un miembro como invitado por parte de CETEGIPS. Los miembros de junta damos instrucciones a la fiduciaria para que ésta cumpla con las instrucciones y se pueda cumplir con el objeto del fideicomiso en sí. Entre los principales resultados que se obtuvieron en el segundo semestre del 2025, de acuerdo a las gestiones realizadas por la Junta de Fideicomiso, es
un proceso de remate y venta realizado, que empezó en julio y terminó en septiembre del 2025, que permitió la adjudicación de 3 bienes inmuebles que formaban un solo cuerpo y que fue adjudicada a la UEA, a la Universidad Estatal Amazónica, por al primer señalamiento. El valor fue pagado de contado por 1.751.770,74. Actualmente se encuentra en proceso de escrituración, eh, lo cual todas estas gestiones lo realiza la CFN. La siguiente, por favor. Otro de las acciones ejecutadas es la inscripción de bienes. El fideicomiso, desde su constitución, presentaba 16 bienes inmuebles sin inscribir a nombre del fideicomiso. A partir del 2022 se logró la inscripción de varios bienes y actualmente solo nos encontramos con 3 bienes pendientes de inscripción. 2 están ubicados en el TENA y 1 está ubicado en Joya de los Hachas. El valor del patrimonio de estos bienes asciende a 7.532.906, que serían los recursos que estarían por ingresar al patrimonio del fideicomiso. Hemos realizado las gestiones, los acercamientos para lograr la inscripción de estos bienes, pero ha sido un poco complejo, ya que en cada GAT pues no tienen bien establecidos los procesos a seguir para la inscripción de bienes, y más aún con esta figura del fideicomiso que se les hace un poco más complicado. Hemos mantenido reuniones con los registradores, con el alcalde, y esperamos que, bueno, al parecer hoy se inscribe el bien de Joya de los Hachas y el TENA estamos esperando para la próxima semana. Con eso tendríamos ya todos los bienes aportados al fideicomiso para poder iniciar la transferencia de acuerdo a los excedentes que existan en el fideicomiso. Otra gestión es el pago a ex trabajadores y acreedores. Al 31 de diciembre se han cancelado las acreencias hasta tercer orden de prelación. El año anterior, hasta el primer semestre, se logró una venta importante que fue al SPOCH. Esos recursos ingresaron en el mes de junio del 2025 y con eso, a partir de julio, que empezó el segundo semestre del 2025, se emitieron las instrucciones correspondientes a la fiduciaria para que cancele la totalidad de las acreencias del fideicomiso. Las acreencias fueron primer orden de prelación, que son los ex trabajadores, segundo IES, tercero SRI. Hasta ahí se instruyó la cancelación por un valor de $991.000. Se quedó pendiente el pago de 40.910, como consta en el informe, a 2 acreedores de primer orden de prelación que tienen sentencias ejecutariadas y que no han presentado no han realizado ninguna solicitud al juez para el pago, ni se tiene la información de su domicilio o contacto, por lo que el asesor legal del fideicomiso está analizando para hacer el pago mediante consignación. Entonces, pero estos recursos están provisionados y estamos en espera de que el asesor legal nos indique la vía para realizar el pago. También a partir del mes de mayo del 2025, el fideicomiso empezó a recibir demandas, acciones de protección por ex trabajadores de la ex UNITA que solicitaban pagos por haber sido ex trabajadores y pagos pendientes de liquidación. Se analizó con el asesor legal y las que ya tenían disposición de juez de pago, tocó pagar, es una orden del juez. Sin embargo, de las 5 que han presentado, el fideicomiso ha ganado 4 y una se tuvo que cancelar. Con los juicios reivindicatorios. Con estos juicios reivindicatorios, pues los iniciamos en el 2024, las gestiones. Existen 7 bienes que tienen invasión,
5 de ellos ya tienen iniciados los juicios reivindicatorios y tenemos 2 bienes que están ubicados en el Carmen que no se ha iniciado este proceso debido a que existe un problema en la determinación del número de lote de los bienes que corresponderían al fideicomiso. Se han mantenido reuniones con el registrador de la propiedad, se ha solicitado reuniones con el municipio y el asesor legal actualmente está tratando de regularizar este tema para poder ya dar inicio también en estos bienes al juicio reivindicatorio o a la acción que corresponda. La siguiente, por favor. La información financiera. El fideicomiso en su rendición de cuentas presenta la situación del fideicomiso, su situación financiera. Los activos al 31 de diciembre están en 16.752.654,27. Los pasivos en 13.364,52. La rendición de cuentas fue remitida fuera de plazo. La fiduciaria tiene un plazo para presentar estas rendiciones y también presentaba errores, lo cual fue revisado inmediatamente, se notificó a la fiduciaria se tardó también en regularizar. Sin embargo, nos emitió un oficio explicando que hubo un error, que lo van a regularizar en el siguiente informe de gestión y regularizaron el valor de los activos con respecto a los bienes inmuebles. Eso también se incluyó en el informe, esta explicación, pero el valor correcto es 14.848.843,70. El valor total de los activos, incluyendo los bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar, el saldo en la cuenta, 16.752.654,27. El activo patrimonial está integrado por 26 bienes inmuebles. Las cuentas por pagar, que asciende a 13.364, corresponden a cuentas netas del fideicomiso, que ya habían sido instruidas a la fiduciaria algunas de estas cuentas que se realiza el pago, pero la fiduciaria aún no ha dado cumplimiento a esta instrucción. Al semestre anterior teníamos un monto de $398,000 en los pasivos del fideicomiso que correspondía la mayor parte a los honorarios fiduciarios que estábamos adeudando desde el año 2017. Con estos recursos que obtuvimos de esta venta en el primer semestre, también se instruyó el pago de los honorarios fiduciarios, el pago total de los honorarios. Por lo que al 31 de diciembre el valor total de los honorarios pagados es de 592.814,34, considerando que el honorario de la fiduciaria es de $5,000. Otra de las gestiones realizadas es los ingresos y egresos. Los ingresos en el segundo semestre fueron de 1.761.733,26, que corresponden al valor de la venta de los 3 bienes inmuebles a la OEA y también de la recuperación de los fondos retenidos en las instituciones financieras. En este caso fue el Banco de Pichincha, que tenía retenido los recursos desde la constitución del fideicomiso. Se han realizado las gestiones correspondientes y en el segundo semestre se logró recuperar 9.962,52. Al 31 de diciembre, la fiduciaria reportó que en la cuenta bancaria el fideicomiso tiene un saldo de 1.825.456,50. La siguiente, por favor. Los egresos del fideicomiso en cumplimiento a la ley es que con los recursos de las ventas de los bienes se realicen los pagos a los acreedores y se realice el pago a los gastos operativos del fideicomiso para su funcionamiento. En el segundo semestre se registraron avances importantes con el ingreso de la venta de estos bienes.
de la SPOG y de dos bienes más ubicados en el Puyo, se tuvo un ingreso de 1.400.000. Con eso se cancelaron las acreencias hasta tercer orden de prelación por 991.657,19 y se financiaron gastos operativos, judiciales, administrativos y todo lo que los gastos que corresponden para el buen funcionamiento del fideicomiso. Al 31 de diciembre del 2025, la fiduciaria reportó que el total de egresos desde la Constitución es de 1.833.000. Permanece el pago pendiente a los acreedores de cuarto y quinto orden de prelación para dar cumplimiento al objeto de la ley y del contrato de fideicomiso. El valor a pagar a cuarto orden de prelación que corresponde al CES, al Consejo de Educación Superior, es de 4.375.669,88 y el valor a pagar a los acreedores de quinto orden es de 780.728,48, que este valor comprende a varios acreedores que brindaron servicios profesionales a las exuniversidades. Por lo que se propuso la dación en pago mediante bienes inmuebles para poder cubrir ya el pago a los acreedores de cuarto y quinto orden y poder avanzar con el inicio del proceso de liquidación. Estos requerimientos han sido emitidos ya por la fiduciaria, no hemos aún tenido una respuesta formal. La siguiente, por favor. Las cuentas extracontables. Estos son valores que no están registrados dentro de la contabilidad del fideicomiso al ser cuentas, al ser valores y cuentas que no son obligaciones propias del fideicomiso, sino de las universidades extintas. Esto corresponde a los bienes pendientes de inscribir, que son los 3 bienes que les había mencionado, que son 2 del TENA y 1 Joya de los Hachas, por el valor de 7.532.000. Este valor no está registrado dentro del patrimonio del fideicomiso hasta que estos bienes estén transferidos y se pueda aportar y se pueda registrar este valor en los estados financieros. El valor de $500 que refleja una motocicleta, que tampoco está inscrita, está a nombre del fideicomiso por los varios gastos que representaría la transferencia a nombre del fideicomiso. Y las cuentas, los pasivos, que serían las cuentas por pagar a los acreedores, que es cuarto y quinto orden de prelación por 5.197.308,39, que tampoco están registrados dentro de los estados financieros, pero sí es una información que presentan en su rendición de cuentas, son las cuentas extracontables y que en sí es el cumplimiento del objeto del fideicomiso. Bueno, se ha hecho un análisis de la situación del fideicomiso y al segundo semestre del 2025, con todas las gestiones que se han realizado, el fideicomiso registró avances importantes, se realizaron venta de bienes, se realizaron el pago de acreencias hasta tercer orden, se realizó la regularización de activos y protección del patrimonio, ya que se inscribió un bien, se logró la inscripción de un bien en el mes de noviembre, un bien de Orellana, y aumentó el patrimonio en $1.000.000 aproximadamente. También se realizó se instruyó la contratación de una empresa de seguridad, la cual, bueno, ya a partir de enero empezó en funcionamiento y ya los bienes que estaban totalmente abandonados, sin ningún tipo de resguardo, pues ahora ya tienen seguridad. Y estamos encaminados a poder iniciar el proceso de liquidación. Para que el fideicomiso pueda iniciar su proceso de liquidación, tiene que pagar a todos los acreedores y remitir un informe al MINEDEC informando los bienes que tendría el fideicomiso disponibles para entregar a los beneficiarios. El MINEDEC tendría que elaborar un informe de la metodología del cálculo de distribución
y remitir al CES, que eso es lo que indica la ley, está establecido en la ley, que el CES con este informe pues indicaría el fideicomiso a quiénes serían los beneficiarios. Nos entregaría la lista de beneficiarios para que el fideicomiso pueda proceder a hacer las transferencias de los bienes, de los bienes muebles, inmuebles y de los activos que tenga el fideicomiso. La siguiente, por favor. Por lo que las gestiones previstas que hasta el primer trimestre del 2026 se prevé culminar con las inscripciones de los 3 bienes para que estos también formen parte del cálculo de la distribución de excedentes, cancelar las obligaciones de cuarto y quinto orden. Eh, Se continuará con el seguimiento de los juicios reivindicatorios, se analizará el inicio se está analizando, pues a la presente fecha se está analizando el inicio de un proceso de remate, un nuevo proceso de remate, eh, porque se cuenta con interesados en comprar los bienes y pues hacerlo de una manera más ágil. La seguridad de los bienes ya se encuentra en funcionamiento, ya está contratado y el inicio del proceso de liquidación. Se ha hecho un análisis de los tiempos. Tenemos hasta septiembre del 2026 para liquidar el fideicomiso y para septiembre del 2026 el fideicomiso tendría que ya transferir los bienes a los beneficiarios en caso de existir. En este caso, estamos en espera de la respuesta del CES, de la aceptación de algún bien, o bueno, una respuesta formal de la aceptación del bien o si no aceptaría el pago mediante la figura de dación en pago, que esta figura se la propuso también porque está establecido en la ley. Con esto tendríamos el tiempo más corto para que se pueda emitir este informe de la metodología de distribución y para que el CES pueda emitir el listado de beneficiarios. Sin embargo, estamos en esa espera, estamos tratando de tener una respuesta y poder dar inicio al proceso de liquidación. La siguiente, por favor. Con eso termina mi exposición. Muchas gracias. Cualquier consulta, duda, estoy a las órdenes. Mil gracias, Daisy. Estimado Paul, no sé si tú tienes alguna observación. Ramiro, sí, gracias. Un par de observaciones o consultas, disculpe Daisy. Empiezo desde la parte final. Estos 60 días que tiene para entregarse el informe por parte de Minedex son término o plazo. Justamente eso le explico, doctor. Ahora, en este momento, al cierre del informe, pues se hizo constar lo que indica la ley. La ley indica que Minedec tiene 60 días para emitir este informe. Y también en la ley indica que a partir de la entrega de este informe, el CES tiene hasta 6 meses para entregar la lista de beneficiarios. Eso es lo que está establecido en la ley. Sin embargo, a la fecha y lo que hemos estado analizando es que hemos estado analizando con la fiduciaria, los miembros de junta y también hemos conversado con el CES, es que no vamos a alcanzar, o sea, no se va a alcanzar si es que no tenemos una respuesta hasta marzo. Hasta marzo nosotros podríamos ya pagar cuarto orden si es que ya se define qué bien van a aceptar y pagar quinto orden. Si terminaríamos hasta marzo, podríamos ya emitir la lista de los bienes que quedan de excedentes después del pago a los acreedores y Minedec tendría 2 meses, entonces estaríamos contando de abril y mayo. Y de ahí el CES tendría junio, julio, hasta agosto y hasta agosto, porque son los primeros días de septiembre que se terminaría el plazo. Entonces tendría 3 meses, de los cuales, pues en conversaciones estamos pensando en solicitar
que se reduzcan estos tiempos establecidos en ley, porque si el Mineduc se demora 2 meses, pues podría bajarse a un mes y el CES, en lugar de demorarse 6 meses, que ya no se va a alcanzar, podría bajar a 1 o 2 meses de emitir esta lista y que podamos hacer ya las transferencias, porque es importante considerar que el fideicomiso para hacer las transferencias a los beneficiarios, pues requiere de unos 2 meses para que se formalice la transferencia de dominio. Posterior a la fecha de liquidación, el fideicomiso ya no podría firmar ningún documento y eso sería lo importante, que se estimen esos tiempos. Entonces, al momento estoy tratando de emitir un informe con la fiduciaria. Nos vamos a reunir el día lunes para establecer este cronograma. Pero al 31 de diciembre, que es la presentación del informe, lo hice constar las fechas y los plazos establecidos en ley. Pero para alcanzar tenemos que ver otras opciones y tratar de cumplir con los plazos. Gracias, Daisy. Bueno, o sea, yo esto manifestado desde hace tiempos y quedo preocupado por los tiempos, porque, o sea, disculpe, una consulta, ¿con quién se ha tenido reuniones en el CES o quién ha delegado? Entiendo, ¿desde cuándo, desde qué fecha y con qué personas usted ha hablado en el CES para poder dar este tema de citar bienes, etcétera, cosas? ¿Me puede informar, por favor? Sí, hemos tenido reuniones con Nicole, también nos reunimos también con el doctor Fidel, con todo el equipo para analizar los bienes que se podría recibir, ya que hasta ese momento creo que había como que el tercer requerimiento por parte de la CFN, del fideicomiso. Hemos estado tratando de realizar algunas gestiones para que se pueda recibir bienes que no tengan problemas, porque eso perjudica el CES de que el fideicomiso, al tener varios bienes con problemas de invasión, reciba un bien con problemas y que generen gastos, por lo que estábamos analizando la opción de los bienes que no tienen ningún inconveniente. Teníamos la opción de 4 bienes en azogues. Eh, en el anterior informe yo les había manifestado que esa era la opción, pero que no habían pagado Mineduc los impuestos. A diciembre Mineduc pagó, y eso lo hice constar en el informe, que a diciembre del 2025 Mineduc pagó los impuestos de estos bienes y se pudo obtener la actualización de los avalúos catastrales, se logró obtener los certificados de gravamen y se lo solicitó a CETEGIS que emita los avalúos individuales, porque son 4 predios que forman un solo cuerpo, con el fin de que uno de esos bienes sirva para pagar al CES y no tenga que haber ningún saldo o alguna diferencia en los valores que se le adeuda al valor del bien. Sin embargo, CETEGIS, sí, Todo, sí, disculpe, Daisy, sí, yo entiendo, por indicarme, pero antes de Fidel asumió la presidencia aproximadamente por la tercera semana de diciembre. Antes de esto, en la presidencia de Pablo, con funcionarios de Pablo, ¿se tuvo algún tipo de conversación? Porque este tema del fideicomiso es un tema de años, o no se claro, hizo. o sea, sí, sí, doctor, perdón la interrupción. Sí, también lo hice constar en el informe. Nosotros tuvimos una reunión con la fiduciaria, con los miembros de junta, con Procuraduría del CES, con Julia González. La fiduciaria no emitió un acta, eso lo hice constar. Sin embargo, en esa reunión, pues indicaron que se inclinaban por los bienes de azogues, porque eran los bienes que no tenían ningún problema y que pues podrían cubrir la deuda del fideicomiso con el CES. Desde ahí, por esa razón, se solicitó ya una respuesta formal, porque a lo que estaba en ese momento, que fue en septiembre la reunión, eh, los bienes tenían un valor de 5 millones, 5 millones aproximadamente, y la deuda al CES es de 4 millones 300. Entonces, la fiduciaria emitió un oficio al CES indicando que como se habían inclinado por esos bienes, que nos den una respuesta formal y que nos indiquen que la diferencia va a ser entregada al fideicomiso.
pero obviamente el CES no tiene esos recursos, entonces no se tuvo respuesta y por eso es que creo que ha llegado al séptimo requerimiento. Ya, gracias, Daisy. Sí, bueno, me quedo un poco por ese lado preocupado, porque para la fecha que usted me dice, si las conversaciones fueron en septiembre, aparentemente había recursos en el CES, porque de hecho en el PACPOA no recuerdo bien, pero se devolvió a fines de año, se devolvió recursos no devengados al Ministerio de Finanzas por parte del CES. Eventualmente creo yo, o sea, simplemente estoy infiriendo que esos recursos podrían haber servido en el caso este que usted me dice, en el caso de que hubiese habido esta diferencia a pagar entre los 4 millones, entiendo yo, 4 millones, entre comillas, del CES versus los 5 millones que usted comenta, posiblemente se hubiese podido utilizar ese dinero. Dejo ahí Doctor, preocupación, dígame, dice. Doctor, perdón la interrupción nuevamente. También este tema también fue puesto en conocimiento del Pleno en el informe presentado en noviembre, en donde yo les expuse que teníamos este tiempo limitado, que se tenía que aceptar. Incluso hice un análisis de los bienes que podían aceptar y como teníamos recursos, pues yo les indicaba que podría ser mixto el pago, podría ser con bienes y también con efectivo. Pero se conoció y no se resolvió nada. Eso también sí fue puesto en conocimiento del Pleno para que también lo considere. Si el tiempo ha transcurrido, no se ha ejecutado, es una preocupación, creo que entiendo para todos. Actualmente el doctor Fidel se ha reunido con la fiduciaria, se estaba haciendo estas gestiones para que CETEGIS emita los avalúos actualizados, pero lamentablemente nos emitió un avalúo con un valor todavía más alto, no todavía más alto, pero sí con una diferencia de aproximadamente $250.000 que el CES también entiendo que no puede devolver. Claro. Eh, Sí, Daisy, le sigo y es un tema y también constará en actas mis preocupaciones, porque para mí, en principio, esto tendría que haberse cerrado justo este mes, en febrero. Y bueno, ahí existen los pronunciamientos y ahí están las actas y aparentemente esto se tiene que cerrar en agosto, como usted bien comenta. Entonces sí me quedo preocupado. Ya para finalizar, y que bueno, por favor, que conste en actas todo lo que usted dice que se ha comentado. Hay un tema en las acciones futuras que pues, entiendo yo, si bien esto va a ser remitido a la Asamblea como informe hasta el 31 de diciembre, pero lo estamos conociendo el 20 de febrero. Entonces, por ejemplo, en las acciones futuras hay una parte en la que usted coge y comenta que ejecución de procesos de remate y venta. Hasta poder iniciar con el proceso Leo, ¿no? De liquidación de fideicomisos, se está analizando la posibilidad de iniciar un proceso de remate y venta en marzo del 2026. O sea, el tema es que ya prácticamente, en términos reales, ahora ya estamos a una semana prácticamente de marzo. Ya se tiene todo listo, se podría llegar a efectuar este proceso de remate y de venta con bien. sí, sí, doctor, justamente lo pusimos por eso, porque ya tengo toda la documentación, ya tengo eh, recopilado todo, entonces solamente estamos en espera de tener sesión de junta para poder aprobar. Sí, Ya. por esa razón sí lo analizamos porque teníamos este problema también con la fiduciaria que no quería iniciar ningún proceso porque ella pretendíamos iniciar el proceso de liquidación. Sin embargo, si no tenemos no podemos pagar cuarto y quinto orden, no podemos dar inicio al proceso de liquidación o si no tenemos definido el pago a cuarto y quinto orden. Disculpe, Daisy, ¿me recuerda quiénes son el quinto orden? No le escuché, disculpe doctor, no le escuché. Sí, ¿quiénes son los de quinto orden? Quinto orden son varios acreedores, netamente son servicios profesionales a las ex universidades, arriendos, gastos de auditoría, cosas así. Son Ya, varios, son como, como 600 acreedores. ya. Y disculpe, Daisy, este tema de los juicios de reivindicación, por poner un ejemplo, este tema de Imoprovein, Ujú, entiendo, y ahí se habla de que ¿tenemos asesor legal o no tenemos asesor legal? Porque, de acuerdo a lo que leo, dice ahí, el asesor legal recomienda realizar el trámite correspondiente
para proceder con la citación por la prensa al nuevo asesor legal a contratarse en enero. Entonces, a la fecha no hay asesor legal o sí hay asesor legal. Ya lo contratamos en enero. Ah, ya. ¿Y Sí, ya se ha podido avanzar en ese tema de los... sí. Sí, todos los juicios ya han sido motivados en estos días por el nuevo asesor legal. En realidad hemos tenido avances importantes con el trabajo del nuevo asesor legal. Ha estado realizando los viajes y, y pues ya nos ha presentado sus informes de que ha habido avances importantes. Más que todo es el seguimiento a estos juicios y en los casos en que hay que notificar por prensa, pues ya está ingresada la solicitud. En otro juicio hay que sacar copias, también ya lo ha hecho. Sin embargo, al ser eh, estos juicios, al ser en ciudades súper alejadas, por ejemplo, tenemos uno en Loja, Cariamanga, que es un viaje súper largo, pero bueno, actualmente el asesor legal está realizando estos viajes y está avanzando con todos estos procesos. Gracias. Sí, Simplemente sí, me quedo preocupado nuevamente, como todas las intervenciones, incluso en el Pleno, por los tiempos y por todo. Nada más, gracias Daisy, gracias Ramiro, de mi parte. Gracias, estimado Paul. Daisy, yo también tenía algunas consultas, si se me escucha bien ahí. sí, se la escucho, doctor. Gracias, Daisy. Yo tenía algunas consultas respecto al informe, que quería un poco ponerlas sobre la mesa, al igual como las que planteó el doctor Medina. En el informe, está dividido por numerales, ¿no? En el 2, específicamente en el 2.2, se habla de la inscripción de los bienes inmuebles. Tú mencionabas la dificultad que había respecto a o que estaban pendientes de inscribir a nombre del fideicomiso tres inmuebles, dos en el Tena y uno en Sacha, si no me equivoco, que son parte de la SPEA. Así Em, es. Así es, ¿no es cierto? Pero ahí se habla, un tema que me preocupa y creo que debería mejorarse yo lo emito como sugerencia, es que em, no deberíamos manejar la terminología de que es un tema extra contable. Corrígeme si me equivoco, pero en las normas de contabilidad no existe el tema extra contable. Tú puedes tener cuentas de orden del balance financiero y ahí me regreso quizá un poco más atrás porque una de las cosas que me faltó, uno de los elementos de análisis que me faltó en el desarrollo del informe que se podría haber adjuntado en el informe del fideicomiso, no sé si lo hacían en anteriores ocasiones, es efectivamente tener el balance general, porque el informe hace una descripción de varias cuentas, algunas de pasivo, algunas de activo, pero no puedo yo hacer un ejercicio de lectura de un balance general para saber qué activos, pasivos y patrimonio neto tiene el fideicomiso. Y ese es un tema que, que me saltó y luego ya más que ser un tema de forma, es un tema de fondo, porque me preocupa, no sé en qué estado se encuentra el balance, si lo han presentado o no. Miré los dos informes de rendición de cuentas que hay, tal vez por error, yo tenía dos informes, pero veía que eran los mismos, uno solo del segundo semestre del año 2025 y tampoco encontré el balance y eso me deja un poco preocupado. Eso por un lado. Luego, también en el mismo punto 2, se habla del proceso de venta y remate. Y ahí mi consulta es, ¿ustedes están para estos procesos dando con el soporte técnico de la Secretaría, lo que era antes del inmobiliar? Porque si no me equivoco, en el mismo artículo 6 de la Ley de Extinción de las Universidades expresa que para poder llevar a cabo estos procesos, ustedes deben contar con el soporte técnico de la Secretaría esta, ahora no recuerdo el nombre, pero antes de inmobiliar. Sí, doctor, si me permite. Por favor.
Oye, ya. A ver, con respecto al 2.2, en realidad sí no existen cuentas extracontables en la contabilidad neta del fideicomiso. Sin embargo, las menciono como extracontables porque no están registradas en ninguna parte de la contabilidad del fideicomiso. Es información, es información que corresponde al cumplimiento del objeto del fideicomiso en sí. Por eso estas cuentas nunca se van a ver reflejadas en ningún documento contable del fideicomiso. Esto lo presenta la fiduciaria en su rendición de cuentas, también como las cuentas de las deudas y de las ex universidades cerradas como informativo. ¿Cuánto debemos a los acreedores? Eso lo hacía de manera mensual, trimestral en su informe de gestión y de rendición de cuentas, en lo que indicaba cuál es el valor que se les debe a los acreedores en primer orden, en segundo orden, hasta quinto orden. Pero estos valores no constan reflejados en ninguna parte de los balances. Con respecto al balance, en realidad sí yo los adjunto a los informes de cumplimiento de la ley, yo le adjunto al informe de rendición de cuentas y al balance. No le he adjuntado. No sé si le podría adjuntar ahora al balance como anexo a este informe, pero en sí ahí se puede identificar que, bueno, las cuentas de activos, pasivos, lo que voy detallando, solamente que va a haber una diferencia en los activos, como lo indico en el informe y como lo mencioné en la presentación, porque la fiduciaria tuvo un error y registró mal los valores de los activos correspondientes a los bienes inmuebles, por lo que en el oficio que adjunté como anexo, pues ellos indican que tuvieron un error y que el valor correcto es el valor de 14 millones y que lo van a ratificar en el próximo informe de gestión, por lo cual el balance no va a estar de acuerdo en esa parte del activo del bien inmueble. En el resto va a estar todo correcto y la información que les comento, no va a estar reflejado ningún valor de las cuentas por pagar a acreedores y también no van a identificar por ningún lado el valor que está pendiente por registrar como aporte de estos tres bienes que están pendientes de inscribir. Eso es solamente información fuera de la contabilidad del fideicomiso, en la que nos indican que estos bienes tendrían que ser aportados por un valor de 7 millones y que cuando ya esté la transferencia de dominio, pues van a incluirse esos valores, esos rubros en las cuentas contables. Es por esa razón Es- que per- se Perdón, indica de esta estimada, manera. entiendo, estimada Daisy, pero eso no debe reflejarse en las cuentas de orden del balance financiero. No, porque son cuentas netamente del fideicomiso y estas cuentas no forman parte del manejo del fideicomiso. Ok, pero entonces ahí entiendo, porque en el punto 3 de la información financiera con corte al 31 de diciembre del año anterior, los rubros no cuadran y es exactamente lo que tú estabas mencionando. O sea, hay un error, entiendo yo, desde la CFN, porque habla de un valor que no es el mismo valor que yo veo en el informe. Y claro que si tú tienes estados financieros, eso lo puedes contrastar rápidamente, pero claro, aquí se evidencia que hay un error en el reporte o en la generación del mismo. Y veo por eso mencionaba que para mí es importante poder tener, y ahí no sé qué opine el doctor Medina, esto, tener el balance general para poder hacer esos análisis, ¿no? Y claro, ahora con lo que explicas me queda claro esa diferencia o ese, no, ese valor que no cuadra en el punto 3 de la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2025. Y solamente un dato quizá que a mí me queda sonando cuando hablan del tema de los peritos. eh, Se habla de la contratación de un perito por un valor de $1,700 más IVA, ¿no es cierto? Si no estoy equivocado, pero los Sí. bienes dados al peritaje que se encuentran en estado malo regular suman
$3.000, 3.000 y algo dólares. Les consulto ahí, ¿no? ¿Es necesario gastar ese perito? Él va más o menos a costarles la mitad de lo que cuestan esos bienes. ¿Han un poco discutido eso? O, bueno, entiendo que eso ya es el perito está contratado, pero me surge un poco ahí esa duda porque me pareció un poco desajustado el valor, que más o menos el 50% del peritaje va a costar un 50% del valor de los bienes en estado malo y regular, el peritaje de estos bienes. Ya, doctor, si me permite, bueno, con respecto al anterior punto, lo que le había indicado, si es que es posible y si me lo permiten, a incluir este anexo del balance de los estados financieros del fideicomiso, porque no los incluí. Yo, en realidad pensé que está, porque cuando me mandan la rendición, me mandan con los documentos adjuntos y yo no le incluí el balance. Lo podría incluir tal vez si es que hay posibilidad de que yo le incluya en este equipo como anexo al balance, lo podría hacer. Eso con respecto al peritaje. Bueno, lo hemos analizado esta posibilidad porque según la ley, para el cumplimiento de la ley, indica que si es que los miembros de junta identificamos bienes que no fueron aportados al fideicomiso y que corresponden a las ex universidades, tenemos la obligación de incluirles al patrimonio del fideicomiso. En ese punto, pues se identificaron estos bienes, pero no teníamos conocimiento de cuánto, como son 1.502 bienes, no tendríamos conocimiento de cuánto es el valor que y se iba a aportar. Por eso es que se contrató al perito para que nos indique cuáles son los bienes que se deben aportar, cuáles son los bienes que ya no sirven y porque la mayoría de bienes están en funcionamiento en este Instituto del Austro. Entonces, nosotros tenemos que cumplir y para cumplir con la ley y para poder aportar estos bienes al fideicomiso, de ley necesitamos un peritaje. Hicimos, por lo general, para la contratación de cualquier profesional, nosotros hacemos un análisis, pedimos cotizaciones de varios profesionales y en realidad siempre elegimos la más económica porque velamos por los intereses del fideicomiso. En ese sentido, pues ya el profesional realizó su trabajo indicando que de los bienes tales tienen validez y tienen este valor, los que están en buen estado, que pueden seguir usando y se pueden aportar al fideicomiso, es por estos $3.000. Pero al inicio y para la contratación, pues nuestra secretaria técnica administrativa prepara unos TDRs indicando la necesidad, haciendo el análisis de las cotizaciones presentadas y pues es algo que para poder adherir a estos bienes de ley necesitamos un informe de un perito. Entonces es por esa razón que se realizó de esa manera. Como les decía, sin conocer de que de los 1.503 bienes, pues cuáles iban a ser los que realmente servían y el valor de cada uno. Gracias, Eso, Daisy. eso le podría indicar. Ok. eh, Ya, con respecto de el segundo punto que me había indicado. no, el segundo punto era el del perito. El Ya, primero, ok. el primero era por el descuadre, que entiendo que es un error de la CFN, de lo que tú mencionabas, ¿cierto? Sí, o sea, hubo un error en la presentación de los balances y en la presentación de la primera rendición de cuentas. Por eso es que nos tardamos nosotros también para elaborar este informe, porque la elaboración de este informe es en base a la rendición de cuentas de la fiduciaria y ellos presentaron 10 días después del plazo a presentar y pese a eso estaba con varios errores. Entonces, lo subsanaron, lo presentaron y yo les adjunté en el anexo 1 el oficio de la fiduciaria en donde indica que estaban errados en el valor, el valor que yo les indicaba era el correcto. Y
y que lo iban a modificar en el próximo informe, pero ya no podían modificar los estados financieros al 31 de diciembre porque ellos ya presentan a su ente de control y que no podían modificarlos. Eso consta en el oficio. Por esa razón es que, bueno, los balances va a estar descuadrado en esa parte del activo. La corrección la hicieron en la rendición de cuentas en sí. Ok. Y solamente para un poco yo ponerme a tono porque estoy, esta es mi primera sesión en la comisión del plan de contingencia. ¿Qué persona está desde el MINEDEC que está coordinando el informe en el plazo que mencionabas de 60 días para ver si ya también empiezo yo a presionar para ver si bajamos del tiempo, porque al igual que el doctor Medina, mi principal preocupación es el cierre del fideicomiso en agosto y tenemos que bajar los tiempos y para poder yo también hacer la gestión que corresponda al interno del ministerio. Esa una pregunta. Y la otra, Daisy, cuando hablaban de los cuatro bienes de Azogues, que el Minedec efectivamente hizo el pago de impuestos en el mes de diciembre. Esos cuatro bienes que están como un solo cuerpo que mencionabas, ¿tienen una sola clave catastral o cuatro claves catastrales? Porque para mí eso también es clave porque se podría haber decidido dividirles y no tener que hacer una devolución de recursos. ¿Cómo está ese tema de los bienes en Azores? Ya, doctor. A ver, le explico el primer punto. El delegado de miembro de junta por parte de Minedec es Luis Caguana. Él es miembro principal. En realidad, tuvimos una reunión el día miércoles. Yo le pedí que gestione, que se mantenga una reunión para hablar de estos tiempos. Y quedó en informarme. En realidad no tuve más respuesta. He pedido algunas reuniones a través de él como miembro de junta, pero no he tenido un acercamiento con la máxima autoridad o con la persona que corresponda para poder tratar este tema. Lo que nosotros estábamos analizando con la fiduciaria es que pues tener una reunión con presidencia del CES, indicar que el tiempo está, ya no podemos esperar más, tener ya una respuesta formal y que nos reunamos con las instituciones CES, MINEDEC y explicarles este tiempo este tema de los tiempos para que lo logren hacer en menor tiempo posible, como les decía, y es una propuesta que puse en el informe, es que sería que MINEDEC ya no se demore los 2 meses, sino 15 días o un mes, y el CES ya no se demore los 6 meses, sino se demore 2 meses, un mes. Eh, pero que quede por escrito, que quede un acuerdo entre todos para que se pueda cumplir con el plazo. Con respecto a los bienes de Cenecit, en efecto, eso es lo que hicimos. Hasta diciembre del año anterior estaba realizando las gestiones para unificar estos bienes porque yo tenía 4 certificados de gravamen y un avalúo de estos 4 predios que forman un solo cuerpo. Entonces, esas gestiones las trataba de hacer, pero en realidad al estar ubicados en Azogues, no tampoco tenía la disponibilidad de viajar seguido, tampoco tenía cooperación por parte de la coordinación para que se realice esta unificación. Y luego lo que analizamos que a suerte no se logró la unificación porque le vimos de esa opción y en una reunión con el doctor Fidel, pues vimos de esta opción de que no les unifiquemos y que saquemos los avalúos individuales, que el municipio nos emita los avalúos individuales porque tenemos los certificados de gravamen individuales y que las instituciones tienen que estar con la información unificada y eso es lo que hicimos. Le instruimos a la fiduciaria que solicite los avalúos individuales y nos emitieron en el mes de enero los avalúos individuales de los 4 predios. Sin embargo, al momento en que Centegips emite el avalúo,
le emite por 1 millón al bien inmueble más grande, que es el que más vale, porque los demás tienen un valor de 50.000, 100.000, pero al que más vale, que es uno de esos predios, le puso un valor de 4 millones, 4 millones, 4.600.000 y la deuda con el CES es 4.325.000. Entonces, esa diferencia que ya no es la anterior, porque con el avalúo anterior teníamos diferencia de 700.000 y eso fue la presentación del informe anterior, pero ahora la diferencia es de 250.000 aproximadamente y eso es lo que tendría que devolver el CES. Entonces, tampoco ya se logró, pese a que se hizo toda esa gestión que fue un poco compleja porque no teníamos respuesta oportuna, teníamos que estar haciendo seguimiento para obtener los avalúos. CTGIS emitió nuevamente un avalúo sumamente alto, que es lo que ha hecho en todos los bienes, que el valor catastral está de ese bien. Precisamente está en 2.200.000 y ellos emiten el avalúo por 4.600.000. Entonces, eso es lo que ha hecho que se complique para el fideicomiso las ventas, por lo cual en el 2023 pedimos esta reforma a la ley para poder bajar el valor del avalúo que presenta Inmobiliar y ese es el apoyo que tendría que dar Inmobiliar al fideicomiso como parte de invitado y asesor técnico del fideicomiso, pero no lo hace. Entonces, gracias a la reforma de la ley hemos podido vender porque hemos podido bajar el 10% por cada señalamiento de los bienes y ahí sí lograr tener interesados, porque los precios que constan en los avalúos no se logra vender y es un valor muy alto. Hemos pedido también que nos informen por cómo es la metodología del cálculo de los avalúos, que por qué tienen esa diferencia tan extrema, pero no tenemos una respuesta positiva y con el tiempo que tenemos ahora, estoy buscando también tener una reunión con Presidencia para conocer qué es lo que vamos a hacer, si me aceptan otros bienes que estén invadidos o, o podrían tener recursos para devolvernos los 250.000 aproximadamente que se sobrepasaría del valor del bien de Azogues, o la otra alternativa que es que no cobren, o que lo que yo había estado analizando y les había mencionado, pero es algo, no es algo que tenga conocimiento pleno, pero entiendo que los recursos del fideicomiso eh, para pagar al CES son, si tuviera los recursos en efectivo, le pagaría y esos recursos no entran al CES, sino entran al Estado, a las cuentas del Tesoro Nacional. Y pienso que de la misma manera sería con los bienes inmuebles, porque no es facultad del CES administrar bienes. Entonces, eh, yo tenía esa idea, pero sí sería importante una reunión para hablar de este tema y ver qué se puede hacer, cuál sería la solución, que esa es la que estoy buscando para poder ya avanzar y dar una respuesta a la fiduciaria y poder avanzar con el proceso el inicio del proceso de liquidación. Eso es lo que sucedió con estos bienes de Azogues que no, ya lo tenemos a la fecha tenemos los 4 avalúos, pero también se sobrepasa el valor de la deuda al CES. Ok, Daisy, no sé, Paul, si tienes otra consulta, yo personalmente, entendiendo que el objeto del fideicomiso es poder cubrir los valores a los diferentes acreedores en los diferentes niveles de prelación y teniendo bienes pendientes de inscripción, como lo ha mencionado Daisy, y que están en cuentas de extras contables y además la, el plazo de cierre del fideicomiso debe ser agosto de este año. Sí creo que es importante, Daisy, que podamos tener una hoja de ruta con los tiempos deseados o los tiempos que requiere el fideicomiso
diferentes actividades y los responsables para poder identificar claramente cuáles podrían ser los cuellos de botella o los riesgos respecto a las acciones que necesita desarrollar el fideicomiso de cara a estos pocos meses que tiene, porque realmente agosto me parece que es un tiempo perentorio muy corto para todo lo que tiene que hacer todavía el fideicomiso. No sé qué opinas, Paul, y si podríamos solicitar tener al menos de esa hoja de ruta para tener claridad una línea de tiempo de lo que requerimos o lo que requiere hacer el fideicomiso en estos próximos meses. Sí, Ramiro, de mi parte de acuerdo. Y si me permites una inquietud adicional a lo que comentó Daisy. Daisy, en lo que usted había comentado, ¿me permite, Ramiro? Por favor, doctor, faltaba más. Gracias. Daisy, ¿quién no le dio las facilidades necesarias para hacer las gestiones que usted comentó? Porque dijo que tenía que movilizarse, que tenía que ir a ver el tema de inscripciones, etcétera, cosas. ¿Quién no le dio las facilidades necesarias para hacer todo ese trabajo? No, o sea, lo que le indicaba, doctor, es que nosotros hemos tenido que realizar estos viajes, hemos tenido el apoyo del CES, eso también consta en los informes. Sin embargo, no son viajes repetitivos, seguidos, que también por las agendas de los consejeros, pues al fideicomiso no pueden darle cada semana los vehículos. Con los recursos que ha tenido el fideicomiso, pues hemos logrado que el asesor legal viaje y realice estas gestiones, pero también hemos tenido inconvenientes con la fiduciaria por el cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Junta de Fideicomiso para que entregue los recursos al asesor legal, entregue los fondos. Y es lo que le mencionaba, tal vez sí no me, no me comprendió muy bien, pero es estas gestiones se han complicado porque son lugares muy alejados y, pues requiere de tiempo y recursos y la fiduciaria no ha hecho las transferencias correspondientes. También nosotros por este lado hemos logrado contar con el apoyo del CES para que nos brinde movilización, pero tampoco es una movilización que se pueda dar como el fideicomiso lo necesita ahora, que es cada semana. Los últimos meses del 2025, pues estaba complicado realizar viajes, también los registros de la propiedad cerraron en diciembre y bueno, en sí muchos temas. Puntual, porque este tema del fideicomiso llevamos años y estas observaciones se las he hecho. Entonces, claro, yo, ¿por qué le digo y que quede, que conste en actas, por favor? Porque efectivamente, es decir, entiendo yo que el CES tuvo complicaciones económicas y financieras al finales de diciembre del año anterior, ¿cierto? Pero meses antes, eventualmente se tenía, entre comillas, o se contaba con recursos para hacer esto. Entonces, sí dejo yo, o al menos me queda preocupado de que usted igual, me imagino que aquí está en los audios, de que si es que no se le dio las facilidades necesarias para realizar todo esto, porque volvemos a decir, yo he hecho estas observaciones de forma, entre comillas, casi constante. Entonces estamos llegando ahora a prácticamente 6 meses de que se cierre legalmente el fideicomiso y nos encontramos con un sinnúmero de novedades que no se han logrado cerrar, que hay un tema de bienes, etcétera, cosas, incluso lo que usted comenta, esta propuesta de bienes, o sea, me preocupa. Entiendo yo que nosotros también como institución pública, entiendas el CES, está en la obligación, entre comillas, de cobrar los recursos que en su momento desembolsó para esto. Yo no creo que como instituciones públicas o como funcionarios igual nos llamarían a nosotros la atención si nosotros perjudicamos el patrimonio de la institución. Entiendo yo que estos recursos en algún momento recibió el CES y que el CES efectivamente dio estos recursos a las a los planes de contingencia, etcétera, cosas para que se pueda consolidar los derechos de muchos estudiantes de las universidades cerradas. Entonces, nosotros creo yo que como funcionarios, al menos hablo como el CES, independientemente de que estos recursos vayan a las arcas fiscales y en general como parte del Estado, pero también estamos en la obligación de, entre comillas,
cobrar o recuperar esos recursos que fueron dados, independientemente después de cómo. Y entiendo yo que, si no me equivoco, se supone que si el CES recupera esos recursos, cobra esos recursos, también en algún lado se establecía que el CES tiene que destinarlos para fortalecer temas de la educación superior. Digo esto por comentarios que en su momento hizo el doctor Germán Rojas. Entonces, él tenía clarísima la película de cómo tenía que haberse hecho esto. Entonces, sí, yo, Ramiro, me uno a tus palabras y sería, ojalá, Daisy, usted nos podría, porque entiendo yo que la idea es que este informe se pueda remitir para que analice el Pleno. Sería bueno que esta hoja de ruta la puedan remitir para también mandar al Pleno y que el Pleno tenga conocimiento de esto. Y finalmente, porque revisando en la documentación que usted remitió, están planes de acciones de cumplimiento para las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, Daisy. Y ahí hay fechas que en teoría ya perdieron o que ya tenían que haberse cumplido. Hay fechas como el 31 de diciembre del 2025 y el 30 de enero del 2026, en donde ahí se comenta, voy a poner como un ejemplo, actas de adjudicación, actas de remate, actas de venta, actas de junta de fideicomiso, informes de calificación de oferta, actas de adjudicación, convocatoria a procesos de remate, etcétera, cosas. Pero van a ser parciales, no totales. O sea, ¿qué pasa con estas recomendaciones de Contraloría? O nos veríamos también sujetos a que después Contraloría nos diga, ¿sabe qué? Usted planteó fechas y estas fechas no se cumplieron. Ya, a ver, con respecto al primer punto, que era los viajes y las gestiones de la Junta de Fideicomiso, en realidad lo he dejado claro en varias partes del informe que gracias al apoyo del CES, los miembros de Junta, pues hemos podido realizar estos viajes y se ha podido avanzar con la inscripción de 13 bienes, de 13 bienes a nombre del fideicomiso que estaban pues abandonados, e incluso varios de esos bienes se logró vender. Entonces, todo el apoyo por parte del CES a los miembros de Junta con relación a este tema de la movilización ha sido muy importante para que el fideicomiso pueda alcanzar a pagar y cumplir casi el 50% del objeto del fideicomiso, que es pagar hasta los acreedores hasta tercer orden de prelación. Entonces, en realidad, los problemas o el tema que no hay apoyo por parte de la coordinación zonal para que realicen las gestiones en las diferentes ciudades o que la fiduciaria no nos ha entregado o no ha hecho las reposiciones de fondos al abogado, son temas que han hecho que varios temas pendientes no se puedan ejecutar. Sin embargo, pues actualmente estamos gestionando con el asesor legal, ya tenemos recursos asignados a él y también ya hemos contado con el apoyo también del CES ya en estos primeros meses del año para poder inscribir estos bienes, que es nuestro objetivo, que hasta marzo estén inscritos todos. Como les decía, hasta hoy se inscribió el de Joya de los Hachas, se ingresó todo para la inscripción de Joya de los Hachas y estimo que la próxima semana el TEN. Entonces, eso sí quisiera aclarar. Y también el tema de la hoja de ruta. Como les decía, yo me voy a reunir el día lunes con la fiduciaria. Vamos a pedir la reunión los miembros de junta, que en este caso se va a solicitar a Luis Caguana que participe en representación de Mineduc para establecer estos tiempos y para hacer conocer el plazo del fideicomiso, las necesidades del fideicomiso para cumplir con este plazo, es decir, bajarnos de estos tiempos establecidos, pero recién lo vamos a hacer el lunes. Entonces, sí, no estaría tan segura de que hasta el miércoles pues ya tengamos una hoja de ruta o algo definido. Sin embargo, lo podría adelantar o podría presentar o podría hacer un pedido que se presente, pero dependiendo de qué es lo que resolvamos en esta reunión. Con respecto a, disculpe, doctor, ¿cuál es la segunda inquietud? Los Mm, temas de Contraloría que están ahí puestos y esas fechas. Ah, ya, ok. Con respecto a este tema de Contraloría, pues
cuando se presentó las respuestas y los respaldos con las verificaciones, pues las observaciones al CES no fueron tan eh, o sea, fueron observaciones, pero no tan complejas como fue con la fiduciaria. La fiduciaria es la encargada de administrar los recursos, de tener el archivo, la custodia de bienes. La fiduciaria es la representante legal del fideicomiso. Entonces, en ese sentido, la Contraloría, todas las observaciones fueron presentadas a la fiduciaria por varios incumplimientos que han presentado. Para nosotros fue que las instrucciones, que no hemos emitido instrucciones, porque como miembros de junta, nuestra responsabilidad es emitir instrucciones para el cumplimiento del objeto. Y estas obligaciones están cumplidas, hemos cumplido, tenemos la demostración de cumplimiento. La fiduciaria no ha cumplido con estas instrucciones. Eso también, pues si nos piden una extensión de información o si nos piden completar la información, pues nosotros remitiríamos todos los oficios y las gestiones realizadas hasta la fecha. En ese tiempo nosotros respondimos de acuerdo a, bueno, a la fecha que nos hicieron los requerimientos, pero se indicaba que se adjuntaba todos los procesos realizados desde esa fecha, por ejemplo, las actas de junta de venta. En este año se realizaron 3 procesos de remate y venta y esos no estarían incluidos en esa información porque no formaban parte del tiempo de respuesta. No tenemos ningún requerimiento adicional. Sin embargo, se puede demostrar, y si es que nos hacen el requerimiento, se puede demostrar que se ha cumplido porque se ha continuado con el cumplimiento del objeto. Los miembros de junta hemos emitido las instrucciones correspondientes para que se realicen los procesos de remate, para que se inscriban los bienes. Tenemos toda la documentación de respaldo de que hemos realizado las gestiones prácticamente en un apoyo continuo a la fiduciaria para que se cumpla con el objeto. Hemos instruido el pago a acreedores, hemos logrado tener recursos que era las preocupaciones y las observaciones de Contraloría de que no se podía, que no hemos cumplido con el objeto, que no hemos pagado a acreedores, que no vendemos. Pero a la actualidad nosotros tenemos ya las ventas suficientes para pagar, bueno, hasta los acreedores hasta este tercer orden, y también tenemos ya la posibilidad y tuvimos la posibilidad de poder pagar a cuarto orden, no con recursos, con dinerarios, sino con bienes, porque eso también lo faculta la ley. Entonces hemos cumplido con todas las recomendaciones emitidas. Entiendo que si es que la Contraloría nos pide más información, pues nosotros tenemos que presentar de la misma manera como lo hicimos, pero hasta el momento no hemos recibido ningún requerimiento adicional. Gracias, Ramiro. Gracias, Paul. Bueno, al igual que el doctor Medina, me quedo preocupado porque sí sería importante no solamente poner en consideración de este informe de ICI al Pleno con los ajustes y, y consideraciones que hemos tenido en la sesión de hoy, porque sí creo que es importante tener esta hoja de ruta, ¿me entiendes? Esta hoja de ruta que pueda definir responsables, actividades que se identifiquen, actividades claves, responsables, fechas e inclusive riesgos o una identificación de posibles riesgos que estén asociados a estas actividades. Entonces yo insisto, creo que sí, esto debería y solicitaría que esto se quede en actas para la gestión de esta comisión y del mismo pleno, que podamos tener una hoja de ruta de cara a los, como bien ha dicho el doctor Medina, 6 meses más que tiene de plazo el cierre del fideicomiso. Entonces, yo sí insistiría y me mantendría en que es necesario tener esa hoja de ruta a la brevedad posible. Sí, Ramiro, yo me sumo a ti. Yo, Daisy, también le solicito de la forma más comedida que por favor pueda usted
de alguna forma agilitar los temas y que sí, espero yo que esto tiene que ser entregado para el próximo pleno y que me imagino que en la exposición que usted haga en el pleno, pues indique esta hoja de ruta con los responsables, porque no podemos, a mi juicio, de ninguna forma seguir dilatando más esto. Y entonces entre que se reúnen, no se reúnen, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, ya estamos en marzo. Ya cada vez queda menos tiempo y vamos simplemente a llegar y sería penoso que por algún motivo, digamos, no podemos cumplir con los temas de la ley. Eso, Ramiro, gracias. Bueno, de acuerdo, yo voy a reunirme el lunes, como les comenté, y haría esta hoja de ruta de acuerdo en base a la reunión y también a lo que se pueda aumentar o mejorar. Muchas gracias, Daisy. Siendo así, Mari, si eres tan gentil, tenemos un proyecto de acuerdo. Claro que sí, Magíster. Procedo a compartir y a dar lectura. Acuerdo. ACU COPS SO01 número 1/2026. Dar por conocido el memorando número CES JFM 14MC 2026 12M de 13 de febrero de 2026, enviado por la presidenta de la Junta del Fideicomiso denominado Mandato 14 más calidad, con el informe de cumplimiento de la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior, correspondiente al segundo semestre del 2025. Realizar las observaciones y ajustes solicitados por los miembros de la comisión, previo a remitir al Pleno del Consejo de Educación Superior para su conocimiento y consideración. Elaborar una hoja de ruta que cuente con una identificación de actividades, responsables, posibles riesgos y tiempos, plazos para el logro de las mismas. Estimado Paul, no sé, tu consideración. O sea, en principio sí, pero si es que se lo plantea así, Ramiro, tal vez sería un acuerdo con dos numerales. Numeral uno, el del dar por conocido, y el numeral 2 de elaborar una hoja de ruta. Correcto. Entonces, ahí Ramiro, disculpa, entiendo yo que la idea sería porque el Pleno puso estos tiempos, o sea, se solicitó al Pleno estos tiempos y creo que daban, y creo que sí o sí hay que remitirlo para que sea tratado en el miércoles de la semana que viene. Entonces, no sé si es que se dejen actas o no sé si un acuerdo, pero entiendo yo que para mí la idea sería que si es que Daisy, la presidencia de la Junta del Fideicomiso, estos ajustes, te los remite a ti como presidente, de una vez tú puedas remitir este informe al Pleno y esta hoja de ruta. De acuerdo, claro. Eh, mm, si me Pero claro, permiten, sí, sí, Daisy. tengo una consulta. Bueno, de lo que, de las dudas que se presentaron en el informe, eh, las expliqué, pero no me quedó claro si tengo que hacer alguna modificación al informe, porque tenía observaciones, fueron explicadas, pero el pedido es que se cambie el informe. Eh, Daisy, para mí, lo fundamental es que tiene que incorporarse el balance general, uno. Ya, Dos, eso es un tema que puede haber sido una omisión en el envío y que se tendría que remitir. Y yo reitero mi preocupación y no estoy de acuerdo con lo que menciona el informe respecto a los bienes que se manejan de forma extracontable. Las normas de contabilidad, en las normas de contabilidad no existe el tema extracontable y a mí eso en realidad, si es que no se refleja como una cuenta de orden del balance financiero, yo es algo que sí lo observo en este informe. Como bien lo menciona el doctor Medina, si es que requerimos para efectos de de la comisión dar por conocido el memorando, el informe
y demás anexos para poder elevarlo al pleno, yo sí creo que no sé si en ese caso se tendría que, es que es un reproceso volver a mencionar estas observaciones o estas consideraciones, ajustes en el pleno cuando estas quizás podrían ya subsanarse. No sé, ahí, Paul, ¿qué opinas? O no sé cómo se ha manejado antes de la comisión ocasional, en el sentido que daba por conocido y, y trasladaba el informe tal cual al pleno. Ramiro, la verdad es que yo he participado poco en estas reuniones, pero sí, lo que te puedo comentar es que cuando ha llegado este tipo de informes del Pleno, el Pleno ha hecho observaciones, ha comentado de que por qué muchas de estas observaciones no se realizaron en la comisión y ha devuelto a la comisión. El tema está en que, claro, ya este informe eventualmente ya es del segundo semestre del 2025 y debe ser remitido a la Asamblea. Entonces, yo no sé si tal vez para que el Pleno decida o como bien comentas, o se rehaga el informe con las observaciones que tú dices, o entre comillas, se haga un documento en el cual se exponga todas las, entre comillas, respuestas, observaciones e indicaciones que Daisy dice que, o sea, que Daisy ha comentado en la reunión, indicando los motivos del por qué sí, por qué no, para que todo esto se pueda a lo mejor conocer en el pleno, o sea, y el pleno a lo mejor como máxima instancia tome la decisión o que se rehaga el informe, se corrija o que se remita toda esta información a la asamblea. Digo, porque yo veo dos momentos. El uno es coger el informe y remitir a la asamblea para que ahí siga el curso que tengan que seguir. Pero independientemente de que eso pase, de que el informe se remita a la asamblea, el hecho cierto es que nosotros, tanto Mineduc como CES, tenemos la obligación de cerrar el fideicomiso y que en virtud de todo esto y como está en el numeral 2, es decir, necesitamos establecer ya la hoja de ruta, los tiempos, los responsables, con toda esta información contable, efectivamente, cómo se va a proceder en estos meses que ya es un corto tiempo. Sí, de acuerdo. O sea, yo lo que no creo que debe hacer la comisión es dar por conocido y acoger este memorando, porque tenemos observaciones y ajustes que se solicitan tanto de tu persona como mías. Entonces, quizá lo que podríamos hacer es dar por conocido este memorando y el informe y remitirlo al pleno. Y no sé, es que ahí el tema, yo no quisiera que otra vez nos vuelvan a decir, el informe tiene observaciones, y ¿por qué no? Y quizá puedan, y que nosotros tengamos que volver a decir las mismas observaciones en el pleno. Esa es Sí, mi sí, única preocupación. sí, 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 sí. O sea, para mí, sí, Ramiro, que, ahorita solamente dar por conocido, no acoger y a lo mejor solicitar de que se incorporen estas observaciones y que con las observaciones incorporadas, entre comillas, ahí pasa dos cosas. Es decir, si nosotros directamente con como comisión, con las posibles correcciones que se puedan realizar al informe, sin volverlo a revisar porque tenemos poco tiempo, ya se lo remite al pleno indicando este particular, o si eventualmente tendríamos que reunirnos lunes o martes para volver a revisar esto y ahí poder remitir al pleno. Yo creo que por tiempo no alcanzaríamos a volvernos a juntar, es un documento extenso. Yo sugeriría, salvo mejor criterio, estimado Paul, que se hagan los ajustes y ese informe de la Junta ya poder remitir al Pleno. Sí, de acuerdo contigo, Ramiro. Perfecto. Entonces, en ese sentido, estimada Daisy, se podría hacer el, em, el, el ajuste respectivo al informe, perdón, y eso el día lunes ya poder remitir al Pleno para que pueda ser incorporado en el Pleno del día miércoles, ¿no? A ver, tengo ahí una duda. Bueno, yo voy a incluir el balance para hacer este cambio y no poner como cuenta extracontable, yo tendría que solicitar a la fiduciaria que me emita un documento en el que me indique el por qué no registran las cuentas de orden, porque la contabilidad
y los registros lo realiza la fiduciaria como administrador y representante legal del fideicomiso. Eh, Entiendo que en los balances de los fideicomisos, pues se registran las cuentas netamente de la gestión operativa del fideicomiso. Como estas cuentas no son parte de, no están registradas en los balances, en ninguna cuenta del fideicomiso, no se va a ver reflejado en el balance. Y eso es un pedido que yo tendría que hacer a la fiduciaria para que ellos me presenten su pronunciamiento, el por qué no la registran como una cuenta de orden qué es lo bueno, siempre se han manejado de esa manera, siempre han presentado la información de esa manera, porque con respecto a los bienes que están pendientes por aportar, la fiduciaria no podría presentar una cuenta bajo ningún concepto si el bien todavía no está inscrito a nombre del fideicomiso. Entonces no podría registrarle en ninguna parte de la contabilidad, en el balance no le podría registrar a ese valor. Y es por eso Sí, que se han manejado de esa manera. Sin justamente, embargo, Daisy. Yo estoy de como, acuerdo. O sea, perdón que sí, le sí, interrumpa. Yo sí, estoy no de se acuerdo. preocupe, doctor. Pero fíjese yo un poco estoy tratando también de ponerme en sus zapatos. En el informe del fideicomiso, en el punto 2.2, ustedes hacen mención a que a la fecha, se entiende a la fecha el informe a diciembre, quedan tres bienes que están pendientes de inscribir a nombre del fideicomiso. Perfecto. Ok, Sí. no lo manejamos extracontablemente, no están entrando en las cuentas de orden. Ok, es una discusión que la podemos tener dentro de este espacio. Pero se dice que los tres bienes que son del SPEA, los dos del TENA y de Sacha, que ascienden a un valor de 7.500.000 dólares y algo más, se prevé se prevé realizar la inscripción de estos predios en el primer trimestre de este año, con lo cual tendrían un mes para subsanar esos tres bienes e inscribir esos 7 millones y meterlos ya en los activos del fideicomiso. ¿Eso lo tienen claro? ¿Ese compromiso tienen claro de que van a poder cumplirlo? Sí, doctor, porque justamente lo que les indicaba, hoy día se logró ya registrar, ingresar todos los documentos para el registro de este bien. Ya se registró, estamos en espera de que, bueno, nos ofrecieron que la siguiente semana, entre martes y miércoles, nos van a remitir la razón de inscripción. Eso ya se logró de Joya de los Hachas. Y del TENA pretendemos la próxima semana viajar ya para la inscripción, porque solo nos falta un problema que resolver y ya se ingresa. Teníamos un inconveniente con financiero, ya se emitieron los oficios correspondientes, por esa razón es que se puso hasta el primer trimestre del 2026. Ok, siendo así, Paul, yo lo que voy a decir en este momento es que yo quisiera que queden actas mi preocupación respecto al manejo de esta información, em, por cumplir con las normas de contabilidad que están, que se gestionan y que son mundialmente aceptadas. Una cuenta extracontable no existe. Y si no pueden reflejar estas cuentas en cuentas de orden en el balance financiero, y no se puede ajustar el informe, yo sí solicitaría que quede sentado en actas de esta comisión, y toda vez que, como mencionas, Daisy, están o sea, en un mes podrían ingresar en el fideicomiso 7.5 millones de dólares más en bienes para poder eh, continuar con los procesos de pago a todos o transferencia de bienes a todos todos los que tienen algún tipo de obligación, el fideicomiso, los acreedores, mil disculpas. Entonces, siendo así, para mí el principal problema es ese, porque luego entendería que respecto y lo explicaste así, Daisy, corrígeme si estoy equivocado, que
ustedes sí están recibiendo el soporte técnico por parte de la Secretaría Técnica del tema inmobiliario y sí tienen, digamos, dentro del proceso de remate y venta, eso claramente identificado. Están los 14.800.000 dólares que hay esa diferencia respecto a la rendición de cuentas de la CFN y claro, me quedó claro que la contratación del perito fue para determinar que eran 3.000 dólares de bienes en estado malo y irregular. No sé si ahí tú tienes puntualmente alguna corrección, estimado Paul. Caso contrario, ahí sí yo creo que deberíamos dar por conocido y solicitar ya el envío de este informe al Pleno, remitir el informe al Pleno. Pues sí, Ramiro, yo me uno a tu preocupación y también, por favor, que conste en actas. Sí, Daisy, porque a ver, te dejo igual para que conste en actas. Creo que cualquier persona, tanto en el pleno, lo que se remita a la asamblea, posiblemente van a surgir exactamente las mismas dudas que se están mostrando en la sesión. Es decir, que se presentan cuentas contables, extracontables, el tema de la fiduciaria que usted dice, que, por ejemplo, como dijo, sí hay una corrección, pero hay una corrección que después la van a hacer en la rendición de cuentas, que a lo mejor la rendición de cuentas no sé cuándo la hagan, si para el próximo año, como fue este. Entonces hay mucha información que está ahí suelta y entonces que es información sensible, son recursos, eventualmente recursos públicos, que hay muchas cosas que se casi darían a una sensación de un acto de fe. Sí se va a tener, lo vamos a tener, se va a inscribir, vamos a lograr. Pero mire, con toda la buena fe, entre comillas, que ha existido, estamos a 6 meses de que ya vence el plazo y estamos posiblemente viendo complicaciones. Si eventualmente esto tiene que remitirse, pero que efectivamente yo creo que Ramiro, posiblemente lo que nos va a tocar es explicar o decir o comentar nuevamente estas inquietudes en el Pleno para que ahí también conste lo que se está comentando aquí en comisión. Gracias. Ok, entonces, Mari, ajustaríamos el punto 1 del acuerdo. En ese Sería caso, dar, perdón que le interrumpa, sí, presidente, en ese caso se enviaría así tal cual sin el balance del informe. correcto. Ya, solamente para, entonces quedaría, quedaría el acuerdo como dar por conocido el memorando número CES JFM 14 MC 2026 12M del 13 de febrero de 2026 enviado por la presidenta de la Junta del Fideicomiso denominado Mandato 14 más calidad con el informe del cumplimiento de la Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el SEACES y mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior correspondiente al segundo semestre del 2025 y remitir al Pleno del Consejo de Educación Superior para su conocimiento y consideración. Hasta aquí el Sí, proyecto de acuerdo, presidente. sí, de acuerdo de mi parte, Paul. No sé si ahí Em, estamos ok. O sea, por la redacción, sí, sí, Ramiro. ya, ¿algún miembro que presente la moción? Yo la presento. El magíster Ramiro Torres presenta la moción. ¿Algún miembro que secunde la moción? Yo tengo que secundarle, dado que estamos solamente dos. Por favor, que se hagan las gestiones para intentar contar con el otro miembro y lo hago en virtud de que esto pueda ser remitido al Pleno, por favor. El doctor Medina secunda la moción. Procedo con la votación. Doctor Paul Medina. Bajo la consideración de que estamos cumpliendo con la obligación de remitir esta información al Pleno para que el Pleno pueda ser analizada. Sin embargo, dejo constancia que queden actas todas las observaciones realizadas en la sesión para cualquier requerimiento posterior. En virtud de lo señalado y por cumplimiento de lo solicitado por el Pleno, a favor. Se registra. Magíster Ramiro Torres. Del mismo modo, voy a reflexionar mi voto. Creo que hemos
analizado y aportado ciertos temas que un poco preocupan en el presente informe. Sin embargo, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno, mi voto a favor respecto a la aprobación de este punto del orden, del acuerdo presentado en la comisión. Gracias. Se registra. El proyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad con un total de 2 votos a favor. En este caso, se tendría el segundo proyecto de acuerdo. Solicitar a la presidenta de la Junta del Fideicomiso denominado Mandato 14 más calidad elaborar una hoja de ruta que cuente con una identificación de actividades, responsables, posibles riesgos y tiempos, plazos para el logro de las mismas. A consideración, estimado Paul. Sí, Ramiro, solamente que lo deseable sería que esto pueda ser entregado para que conozca el pleno el día miércoles. Entonces, no sé si es que se da el término de 1 o 2 días, pero esa sería mi sugerencia, que esta hoja de ruta pueda ser remitido para que conozca el pleno también, por favor. De acuerdo, yo acojo esa recomendación y también solicitaría que conste en el presente acuerdo. ¿Sería de 1 o de 2 días, señor presidente? Digamos 2 días para que Daisy pueda presentarlo el día lunes. Es verdad. En el caso de ser término de 2 días, podría presentar el día martes. No, tendría que ser un día término porque nosotros tenemos que remitir esto al pleno a la secretaría del pleno el día lunes, ¿cierto, Paul? Para que pueda Sí, tener 48 horas. sí, sí. Sería entonces solamente un día, por favor, para que pueda remitirse la información. Quedaría en el término de un día, señor presidente. Perfecto. Toma de votación, por favor. Que presente Mari. la moción. Yo presento la moción. Magíster Ramiro Torres presenta la moción. ¿Algún miembro que secunde la moción? Yo le segundo. El doctor Medina secunda la moción. Procedo con la votación. Doctor Paul Medina A favor. se registra. Magíster Ramiro Torres, ¿A favor? de igual manera se registra. El proyecto de acuerdo es aprobado con un total de 2 votos a favor. Hasta aquí los acuerdos del presente punto. Punto 2. Aprobación Gracias. del acta de la sesión. Por favor, Mari, ¿puedes leer el proyecto de acuerdo? Acuerdo. ACU-COPC SO001 número 003-2026. Aprobar el acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión Ocasional de Plan de Contingencia realizada el día viernes 20 de febrero del 2026. Hasta aquí el proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias, estimado Paul. ¿Alguna observación al proyecto? No, ninguna. Gracias. ¿Algún miembro que presente la moción? Yo la presento. El magíster Ramiro Torres presenta la moción. ¿Algún miembro que secunde la moción? Yo la segundo. El doctor Medina secunda la moción. Procedo a tomar votación. Doctor Paul Medina. A favor. Se registra. Magíster Ramiro Torres. ¿A favor? Se registra. El proyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad con un total de 2 votos a favor. Señor presidente, se informa que siendo las 4 horas con las 16:37, no existe ningún otro punto a ser tratado en el orden del día. Gracias, estimada Mari. Gracias, Paul, Daisy, Washington. Que tengan buena tarde. Buena tarde con todos. Hasta Igualmente una buena tarde. Hasta luego. Una buena tarde, hasta luego.